Bueno, pues Shabbat Shalom a todos. Vamos a empezar con nuestro estudio. Vamos algo tarde. Mil disculpas por la demora. Hoy se nos fue la alabanza de Filo, ¿no? Y bueno, pues vamos a iniciar nuestro estudio de Shabbat. Qué bendición poder estar, y siempre lo digo, siempre lo digo, qué bendición poder estar aquí, todos reunidos. Qué bendición poder estar. Y no me refiero a estar reunidos en un solo sitio, sino estar reunidos aquí, en la presencia del Señor, estudiando su palabra, ¿no? Miguel en Chile, Jean-Pierre en Perú, junto con todos los que están allá, en México, donde quiera que se encuentren, Lucecita en Tucson, ¿no? Carol también allá en Estados Unidos. Es de verdad increíble poder ser una familia, ser una comunidad enorme en la que no hay fronteras, en la que no hay espacio ni tiempo que se pueda que pueda ser un obstáculo para lograrlo, ¿no? Es increíble, de verdad. Yo creo que la tecnología es lo mejor que puede tener en estos momentos, el que podamos estar juntos, ¿no? En un mismo sentir, alabando al Señor, buscándole a Él y estudiando su palabra. La parashá que vamos a estudiar este Shabbat, voy a recordarlo un poco solo para los que digan, oye, pero es que no va esa parashá, ¿dónde está Shmini? Es que apenas va. Y es que en la contabilización, por decirlo así, o en la manera, en la estructura que se maneja tradicionalmente para la parashá y la haftará para el pueblo judío, es parar durante las fiestas, dar un mensaje especial y después dar las parashas dobles. Nosotros, lo voy a volver a repetir, como lo dije la vez pasada, no lo hacemos porque estamos estudiando de manera sistemática. Estamos estudiando todo el consejo de Dios a través de un estudio expositivo, ¿no? De verso por verso. Entonces, queremos sacarle jugo a todo. Entonces, para no retrasarnos y después que sea mucho más complicado, porque de por sí vemos un capítulo por año, ¿no? por año de cada una de las parashas, se vuelve muy complicado y muy difícil el poder decir vamos a estudiar dos parashas juntas. Entonces omitimos las especiales, nos vamos como debe de ser. No hay ningún mandamiento que nos prohíba hacerlo, ni estamos incurriendo en ninguna falta, sino por el contrario, esto es algo estratégico para nosotros, los que estamos intentando buscar el consejo de Dios en toda la plenitud, ¿no? Entonces, Tazria es la parashat que vamos a ver y su nombre es Cuando una mujer dé a luz. En realidad ese no es el título. Esa sería la traducción más acercada al español, porque si lo leyeses en hebreo, decíamos el año pasado y lo aprendíamos de Eric, es que dice cuando una mujer produzca una semilla fértil, o más bien, cuando la semilla de la mujer sea fecundada. Porque decíamos también el año pasado que una mujer tiene semillas fértiles todos los meses, ¿no? Pero no todos los meses se fecunda. Entonces, por esa razón, tendría que ver más bien cuando este óvulo es fecundado, ¿no? De esa semilla se está refiriendo. Y entonces la mejor manera de poder traducirlo es cuando una mujer dé a luz. O cuando una mujer para, ¿no? O tenga un hijo, ¿no? Entonces, y fíjate que es muy bueno porque pare, ¿no? Pare, sí, porque para de actividades, porque no puedo hacer otra cosa ya, pero pare, ¿no? Sí, perdón, gracias, amor. Y bueno, el año pasado dimos esta misma parashat y abarcamos los dos capítulos completitos, ¿no? Bueno, no completitos, faltaron algunos versículos del final, pero por esa razón hoy vamos a abordar un tema que está inmerso en el capítulo 12, pero que no se ve tan a fondo y que requiere de nuestra atención. ¿Ok? Les decía yo hace rato a los varones que va a ser un tema que les va a remover un poco los pensamientos, las entrañas, ¿no? Pero es un tema que es muy bonito y que tenemos que estudiar. Vamos a ir a Levítico 12, Vayikra 12. Vamos a tratar una mitzvah, ¿no? Específica, que está citada en este capítulo. Y dice así, Adonai le habló a Moshe diciendo, háblale hacia el pueblo israelita, cuando una mujer conciba y dé a luz un hijo varón, quedará
¿Se acuerdan cómo decíamos que era? Semea, ¿no? Que era el femenino de tamé. O sea, que quedará incompatible con las cosas del Señor. Ya hablamos muy a fondo de todo esto el año pasado. Lo pusimos, de hecho, en el grupo La Predicación. Y si no está ahí, para que la puedas ir a verla, ¿no? Por 7 días quedará así, semea, como en el tiempo de su indisposición menstrual. Al 8º día se circuncidará al niño. Y este es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Este es el tema en el cual vamos a hablar. La mitzvah conocida como la circuncisión. ¿Ok? Junto con las leyes del embarazo de las mujeres, les pongo yo aquí como nota, la Torah menciona que la circuncisión se le debe realizar a los niños varones cuando tiene 8 días de edad. Esta mitzvah, 8 días de edad. 8 días, sí, pues sí, de nacido. Puede ser de edad, porque no tiene más que 8 días de edad, ¿no? Pero sí, 8 días de nacido. Gracias. ¿Ves por qué es bueno tener ayuda idónea? Mi esposa siempre está ahí, ¿no? Entonces, 8 días de nacido, ¿no? Esta mitzvah fue mencionada por primera vez en la Parashá Lech Lejá, que ya hemos estudiado antes, cuando Hashem le ordenó a Abraham que se hiciera la circuncisión a sí mismo. ¿Qué tal si ahorita el Señor te dice que te haga la circuncisión tú mismo? Eso sería interesante, ¿no? Él no tenía conocimientos médicos ni nada por el estilo, pero él se la hace a sí mismo. Muy probablemente él tenía la habilidad y la pericia de hacerlo porque él trataba con ovejas, trataba con los animales y tenía la pericia para ese tipo de cosas, supongo. Y si no, fue que el Señor lo capacitó, Hashem lo capacitó para hacerla y que así fuese. A partir de ahí Hashem ordenó que toda la descendencia masculina debería ser circuncidada a los 8 días de su nacimiento. Toda la descendencia de Abraham. ¿Somos descendencia de Abraham? Pues claro que somos linaje de Abraham, ¿no? Decía que la promesa era que como las estrellas del cielo y los granitos de arena del mar. La promesa no fue hecha en la carne. Y escúchame, la promesa se cumple al hecho de que hoy el mundo está poblado de cientos de miles de descendientes de Abraham, ¿no? Entonces, vamos a Bereshit, vamos a estudiar Bereshit. Hoy vamos a brincar por algunos versículos. Realmente de nuestra parashá solamente vamos a tratar estos 3, porque es lo que nos importa, ¿no? El 3 en específico, que es la mitzvah de la circuncisión para el niño que tiene ya 8 días de haber nacido. Génesis o Bereshit 17, 9 al 14. Elohim le dijo además a Abraham, ya no es solamente Abraham, ya es Abraham. Recordemos que ya le dio la promesa, ya le cambió el nombre. En cuanto a ti y tu linaje, por venir a través de los siglos, cumplirán mi alianza. Esta será mi alianza contigo, con tu linaje, que vendrá, la cual ustedes cumplirán. Todo varón entre ustedes se circuncidará. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal de mi alianza entre ustedes y yo. Fíjate, yo cuando estaba estudiando esto dije, me van a matar los chicos. Van a decir, qué oportuno, ¿no? Ahora que estamos hablando de esto. Pero fíjate cómo son las cosas del Señor, ¿no? Porque en realidad esta es la parashá que nos corresponde, ¿no? Entonces, no me vean feo, por favor. Ninguno de los que están aquí presentes. Pero es así como debe de ser, ¿no? Y a través de las generaciones, a todo varón entre ustedes lo circuncidarán a la edad de 8 días. En cuanto al esclavo nacido en la familia y al comprado de un extraño, deben circuncidarse el nacido de la familia y el comprado por igual. Así estará mi alianza, marcada en su carne como un convenio perpetuo. Y cuando dice perpetuo, no es que solo hasta que viniera Mashiach, no es solo hasta que, bueno, pues esto era del pasado, es perpetuo, y perpetuo es para siempre. Si algún varón que sea circuncidado se niega a circuncidar la carne de su prepucio, y esto no es una como condenación, pero tiene que ser así, esa persona será cortada de su pueblo. Ha quebrantado mi alianza o mi pacto, ¿no? ¿Se acuerdan de la muerte social? ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de la muerte social? Que en aquellos días era excluir de la sociedad y del pueblo a la persona por no cumplir con los mandamientos del Señor. Es un pacto perpetuo que distingue a los que son de Adonai y a los que no.
¿Ok? Les pongo yo aquí, como pregunta, ¿por qué es que la circuncisión no se puede realizar antes de los 8 días? Esto es muy interesante. Y es que un Midrash, o el Midrash de Vayikra, dice, ¿no? Nuestros sabios nos dan varias razones, entre ellas estas. Hashem nos ordenó que esperásemos hasta el día en que Él sabe que el niño posee fuerza suficiente para soportar la operación. Antes, tal vez el niño correría el riesgo de perecer. No, de hecho, hay un montón de temas con respecto a esto, y ahorita se los comento alguno. 2. Se considera que la circuncisión es similar a un sacrificio debido a que el niño es llevado a través de esta bajo las alas de la Shejiná o de la presencia divina. Por lo tanto, se requiere que el niño haya vivido, escucha esto, es interesantísimo, al menos un Shabbat para ser santificado. Entonces, el niño está en condiciones de ser un corbán para Hashem. Y no porque lo vayas a asesinar, ni lo vayas a matar, ni nada por el estilo, sino no vas a sacrificar, sino porque el simple hecho de esta mitzvah cumplida y quitar el prepucio, ¿no?, de su miembro, estaría cumpliéndose como un corbán, ¿no?, para Hashem. De manera similar, les pongo yo aquí, o dice el Midrash más bien, los animales son aceptados para sacrificio antes de que alcancen los 8 días de vida. No puedes sacrificar a ningún animal que no tenga 8 días de vida, ¿no? El Midrash de Vayikra menciona, y fíjate, esto me gusta porque los Midrash siempre dicen como historias que te hacen como mirar más claramente todo. En una ocasión en la que su amigo lo visitó, el rey le había organizado un gran banquete de bienvenida, ¿no? La historia va así. Cuando estaban a punto de sentarse para comer, el rey le comentó, no es apropiado comenzar a comer antes de que conozcas a la reina, ¿no? No conoces absolutamente nada de este palacio si no visitas antes a la reina debido a que ella es tan bella que sería imposible describirla, ¿no? Y ellos hacen una analogía con esto, ¿de qué manera, no? De manera similar, el Todopoderoso decretó, a menos que el niño haya estado cara a cara con la Kedushá de Shabbat, ¿no?, con la santidad de Shabbat, ¿no?, la santidad de un Shabbat, y absorbida su santidad o haber tomado su santidad, aún no está preparado para ser sometido a la circuncisión, ¿no? Es un placer, y lo vemos cada Shabbat, cuando estamos en el Shabbat y cuando adoramos a Dios y cuando cumplimos, porque deben saberlo, y creo que todos estamos conscientes de ello, cuando nosotros guardamos el Shabbat y hacemos esto de perseverar en todo lo que dice el libro de los Hechos que hacemos, ¿no? Perseveramos en la comunión de los unos con otros, en el partimiento del pan, en la adoración al Señor, en las oraciones. Cuando hacemos esto, estamos cumpliendo una mitzvah, un mandamiento, ¿no? Santificarás este día para mí. O sea, lo apartarás, lo harás importante y único. Entonces, cuando el niño ha participado de este Shabbat, dice el Midrash, ahora sí entonces ya ha participado de la gloria de Dios, ¿no? De la ordenanza de cumplir con el mandamiento que glorifica a Dios, que es guardar el Shabbat. Y entonces ya estaría en posibilidad de poder ser circuncidado, ¿no? Qué bonito, ¿no? Está muy interesante ese comentario. Génesis o Bereshit 17, del 22 al 27. No va a ser tan larga, va a estar tranquilo, no va a ser tan larga, espero, pero yo creo que no va a ser tan larga. Bereshit 17, del 22 al 27. Y cuando acabó de hablar con Abraham, Elohim se retiró. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael, y a todos sus esclavos nacidos en la familia, y a todos los que había comprado, a todo varón en la familia de Abraham, chicos, medianos, pequeños y grandes, y circuncidó la carne de sus prepucios aquel mismo día, como Elohim le había dicho, ¿no? Abraham tenía 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Chécalo, Él no era un chavalito, jovencito. Octavo día. ¿No? Nada del octavo día. Era él. Ya ni siquiera la octava década, ya había pasado, ya estaba muy grande, ¿no? Abraham tenía 99 años. 99 años. O sea, ya estaba al punto de los 100, ¿no? Cuando circuncidó la carne de su prepucio. Y su hijo Ismael tenía 13 años cuando lo circuncidaron, la carne de su prepucio. Así Abraham y su hijo Ismael se circuncidaron aquel mismo día.
y toda su familia, sus esclavos nacidos en casa y los que habían sido comprados de extraños, se circuncidaron con él. Es pues la circuncisión una marca, les pongo yo aquí, no como sello de un pacto, sino como una evidencia física de la obediencia a un sentido mucho más profundo. Una confirmación. Un sentido espiritual, exactamente, ¿no? No es solamente la marca, como dicen ahí, sino es una evidencia física de la obediencia del hombre hacia las ordenanzas de nuestro Señor. O sea, o que también dicen que si no estás circuncidado no entras en pacto. Uf, eso es una locura, porque aparte el pacto fue antes de la circuncisión, ¿no? Entonces no es así. Levítico 26, 41, 42. Vayikra 26, 41, 42. Fíjate lo que dice. ¿Y por qué? Y esto que dice ahorita David es muy interesante, ¿no? Porque vamos a empezar a ver cómo las cosas toman un cáliz diferente. 26, del 41 al 42. Si su corazón incircunciso, dice, si su corazón incircunciso se humilla y reconoce sus iniquidades, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob. Me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham. Y me acordaré de la tierra. ¿A quién les está hablando aquí? ¿A gente que no tiene pacto? ¿Está hablándole a los de Madián? ¿A pueblos desconocidos? ¿Le está hablando a los jebuseos? ¿A los, las naciones? ¿Al mundo entero? No. Adivina quién le está hablando. A su pueblo. A Israel. Que tiene por mitzvah ¿hacer qué? Circuncidar su carne. Entonces, todos estos están circuncidados a los que les está hablando. En su mayoría, podríamos decirlo. Entonces Levítico 26 o Vayikra 26, 41 dice, si su corazón incircunciso se humilla y reconoce sus iniquidades, no basta con la circuncisión de su carne, sino está hablando de algo muy importante aquí, y es, si su corazón incircunciso se humilla. Deuteronomio 10, Deuteronomio 10, del 16 al 17. Fíjate lo que dice. Circuncidad. Bueno, está en castellano para los que son de aquí, les va a caer de maravilla, ¿no? Circuncidad, pues vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Elohim, vuestro Adonai, es Elohim de dioses y Señor de señores. Elohim grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni acepta sobornos. ¿No? Circuncidad vuestro corazón, les dice, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Están circuncidados todos estos a los que está hablando? Sí, están circuncidados, pero el Señor les dice, deben circuncidar su corazón. Por eso me sorprende mucho cuando los que hacen estas teologías de reemplazo tan terribles, que dicen que el apóstol Pablo implementó la circuncisión del corazón como algo como el pretexto perfecto para los que dicen esto, de dejar las leyes de Dios y de dejarlas de lado y decir, ya no es necesaria la circuncisión física. Mentira, el Señor está hablándoles cientos de años antes de la circuncisión del corazón. Lo único que hace Pablo es citar lo que el Señor le ha enseñado y le ha dicho, ¿no? El mismo Pablo dijo, no traigo nuevas revelaciones. Nada. Circuncidad vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, ¿no? Jeremías 4:4. Es un buen viaje, por todo lo referente. Jeremías 4:4. Circuncidaos para Adonai, no para el mundo, no porque el médico dice que es necesario, porque hay una afección médica o de situación en el niño y por eso hay que decir, no. Circuncidaos para Adonai, ¿no? Y quitad los prepucios de vuestros corazones. Aquí viene lo interesante. No está hablando solamente de la circuncisión física. Quitad los prepucios de vuestros corazones. Eso que no sirve, que está ahí y que solo estorba. Y que muy probablemente será propiciatorio para enfermedades, ¿no? Del corazón. Hombres de Judá, le está diciendo, y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda, y no haya quien lo apague, a causa de la maldad
de vuestras obras. ¿Todos estos están circuncidados? Por supuesto que están circuncidados. ¿A quién les está hablando? ¿Qué les está diciendo? Circunciden su corazón, porque de no ser así, de no dejar el mundo, de no alejarse de todas las cosas que les están contaminando, ¿quién podrá parar, dice, mi fuego? No, y aparte hay un comentario de la ciencia, perdón, hay un comentario de la ciencia que no se explica El porqué del prepucio, ¿no? El prepucio. Habían argumentado que era para proteger, ¿no? Sí, pero no tiene nada que ver. Se dieron cuenta que trae más condiciones, o sea, más afecciones. Exactamente, más afecciones que algún beneficio. Infecciones tanto para él como para su pareja, cuestiones ya internas fuertes, ¿no? Claro. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta que siempre estuvo por delante el plan de Dios. Claro. Que es para distinguir a su pueblo. Exactamente. A su pueblo. Hay un comentario por ahí que, fíjate nada más, ¿no? Como durante el tiempo de los romanos, el prepucio como tal era algo bien visto para los pueblos paganos o para muchos, y para los romanos sí, era bien visto. De hecho, era símbolo de una virilidad adecuada, correcta. Y entonces dicen que en los gimnasios estos que habían, los hombres se reunían e iban a baños de estos multitudinales y desnudos todos, ¿no? Y entonces los judíos, fíjate nada más lo que es ser medio tonto, ¿no? Los judíos de la época lo que hacían es que escondían su desnudez porque ellos estaban circuncidados. Y para los romanos o para los griegos, la circuncisión era un sinónimo de una como aberración, porque decían es como sinónimo de excitación, como sinónimo de algo sexual prohibido, ¿me entiendes? Y entonces ellos cubrían porque querían ellos participar de la sociedad romana. Sí, asimilarse. Querían asimilarse en la sociedad romana. Y entonces lo que no les permitía, adivina, era ¿qué? La marca en su cuerpo que les decía, ustedes son míos, son de Adonai, ¿no? Entonces ellos, por más que querían asimilarse, no podían en ese sentido, porque en esos baños era donde se reunían la crema y nata, ¿no? Para hacer negocios. Te decían, oye, que hay un negocio, sí, nos vemos en el sauna, ahí platicamos, ¿no? Ahí hacemos el business. Ahí era donde se cerraban, ¿no? Mientras que en otros países, los bares y así esos los lugares, ahí en ese momento era en los baños públicos, entonces cerraban. Y entonces el que te vieran con la circuncisión, primero que nada te relegaban porque traías una fe completamente, una emuná completamente distinta, y porque para ellos era aberrante. La marca distinguía al pueblo de Dios. Y gloria a Dios, ¿no? Baruch Hashem por eso. Pero en ese momento, quienes no tenían la emuná firme, querían asimilarse y les costaba y les chocaba este tipo de cosas. Jeremías 9, 25 y 26. He aquí, dice, vienen días, declara Adonai, escucha esto, en que castigaré a todo el que esté circuncidado, escúchame bien, he aquí vienen días, por eso si vas a hacer la circuncisión, tienes que hacerla de verdad con un entendimiento claro y con un propósito correcto. No es hacerla solo por hacerla. Por eso aquí hemos dicho, sabes, es importante hacerla, pero no la hagas a lo tonto. Por eso nosotros como creyentes que guardamos Torah, no decimos a la persona que llegue a la circuncisión, no, pues hacérsela porque si no, no entras aquí. No. Ahora, también cuando el Señor llamó a Abraham, no le dijo enseguida circuncídate. No, claro. Cuando Abraham tuvo el conocimiento y el entendimiento de quién era de Dios. Era lo que decíamos, la promesa se le fue dada antes de que llegara el tiempo de la circuncisión. Él lo circuncidó en el tiempo en el que fue capacitado por Dios, en el tiempo en el que había entendimiento ya para él. Pero fíjate lo que dice este versículo, es que es importantísimo. Dice, he aquí vienen días, declara Adonai, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne. ¿Te imaginas? Todo aquel que esté circuncidado solo en su carne, o sea, que haya cumplido con palomita la mitzvah. ¿Circuncisión? Sí. El Shabbat también. También, ¿no? Palomita, pero en mi vida soy un... ¿no? Ginicuel, la verdad, sí, ¿no? Perdido, ¿no? Todos esos que querían participar de las delicias romanas o griegas estaban circuncidados. Pero, ¿sabes? Su corazón estaba en otra parte. Su corazón estaba con ellos, no con Hashem. Es como si hubieran participado. Claro, no, participaron de ello.
Y muchos de ellos, ¿no? Fueron personas que tuvieron lugares importantes dentro de las sociedades entonces, ¿no? El propio Flavio Josefo, que es el historiador que cuenta todo esto que hoy podemos tener tan claro, ¿no? Muchas de estas cosas que cuenta él seguramente estaba circuncidado y tenía un renombre en la sociedad griega o romana, ¿no? Entonces, pero fíjate lo que dice: castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne, a Egipto, a Judá, a los hijos de Amón, a Moab, a todos los que se rapan las sienes, ¿no? Ya ves los que se rapan de aquí, que eso era un culto. Eso era un culto, ¿no? Ya dijo Judá, representando al pueblo de Dios, ¿no? A los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. No basta el pasar cuchillo, no basta solamente, hay que pasar el cuchillo espiritual en el corazón. Y ahí es donde entonces sí, hombres y mujeres entran en la mitzvah de la circuncisión, ¿no? Porque mientras que la mitzvah de la carne solo aplica para los varones, la del corazón sí aplica para la mujer también. El Señor dice que no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer. No hay nada. No hay blanco, no hay... Ante Dios, todos somos los mismos, iguales. Exacto. Y por eso dice, que el Señor no hace acepción de personas, tanto en la carne como exactamente. En el juicio. En el juicio seremos todos presentes ante Todos, Él, todos. ante el tribunal de Mashiach. Fíjate, Pablo lo expresa de la siguiente manera. Romanos 4, del 8 al 14. Dice, y Pablo entendía esto. No, él no estaba creando toda una corriente antitorá, como se le ha venido atribuyendo, ¿no? Sí, antitorá. No, ni siquiera es antisemita solamente, es antitorá. Porque no estás yendo contra el pueblo de Dios, es lo más importante. Que no estás, los semitas son los descendientes de Sem, ¿no? Todas las tribus que fueron las que adoptaron y abrazaron la emuná de Abraham, ¿no? No estás yendo en contra de ellos. Estás yendo en contra de la Torá misma. Y si vas en contra de la Torá misma, ¿contra quién estás yendo? Contra Adonai mismo. Entonces sería ilógico que Pablo te alentara y te dijera, no hagas las leyes, olvida las leyes, rebélate en contra de las leyes porque ya no sirven, cuando ir en contra de ellas sería ir en contra de Dios mismo. Por eso, de hecho, Pedro dijo, es que nuestro hermano Pablo habla con palabras que realmente... son complicadas de entender, ¿no? Difíciles, pero porque hay que tener el ruaj para comprenderlas, ¿no? Claro. Dice Pablo en Romanos, feliz el hombre a quien Adonai jamás le tomará en cuenta su pecado. ¿Será que esta felicidad es solamente para los circuncisos? ¿O es también para los incircuncisos? Dice, ya dijimos que a Abraham se le contó su fe como justicia, pero ¿cuándo se le contó? ¿Antes o después de circuncidarse? ¿No? ¿Cuándo fue que se le contó? No fue después de circuncidarse, sino antes de circuncidarse. Porque debió haber creído, entendido, para después haber actuado, ¿no? Que ese es el patrón correcto para esto. ¿Ok? La circuncisión la recibió después como señal, como sello de la justicia por la emuná que tenía, o por la fe que tenía cuando estaba aún incircunciso. ¿Te das cuenta? Y me encanta esto, fíjate, dice, para que viniera a ser padre de los creyentes no circuncidados, ¿no? Y de los circuncidados también, ¿no? Para que se le atribuyera, para que se les atribuya justicia, dice el versículo. El 12 dice, y padre de los circuncisos, que además de estar circuncidados, también siguen las pisadas de la emuná que tuvo nuestro padre Abraham antes de circuncidarse. Entonces, el que esté circuncidado o no, debe caminar como caminó Abraham. Oye, pero yo ya camino como Abraham, diría el judío. Si estoy circuncidado al 8º día, cumplí la misbah, ¿de qué me vienes a hablar a mí? Sí, ¿y tu corazón cómo está? Porque lo primero que se circuncidó de Abraham no fue su carne, fue su corazón. Es ahí donde está el asunto, ¿me entiendes? Fue primero su corazón antes que su carne. Por eso tal vez, ¿cómo se llama? A derecho de aventarme muchos enemigos en este momento, lo diré, ¿no? Muchos judíos no califican
como seguidores de Abraham. Porque tienen circuncidada su carne, pero su corazón no. También. Uf, qué rudo, ¿no? Qué difícil para ellos poder entender esto. Incluso también, por ejemplo, bueno, no quiero decir de iglesia actual, pero las doctrinas actuales dicen, ¿ya viste lo que dijo Pablo? Pero lo que ellos no comprenden es el contexto de lo que les estaba hablando. Es a lo que voy. Cuando todas las iglesias al día de hoy dicen y han creído que Pablo está instituyendo el abandonar la Torá por lo que está diciendo, por lo que ellos entendieron, están dejando de lado todo el contexto, como dice David, ¿no? Todo lo que conlleva esto. Y es peligrosísimo, Es que Pablo porque no terminas... está hablando a una nueva generación. No. Pablo está hablando al mismo pueblo. Y a los creyentes y a los no creyentes que se estaban incorporando. Y a los circuncidados de carne que no estaban circuncidados. Porque, ojo, cuando nosotros vemos que escribió a los Gálatas, a los romanos, a los colosenses, ¿no? Bueno, sí, colosenses, ¿no? A los de Corintios, ¿no? A los de Corintio. Él no le está escribiendo a nuevos. Él les está escribiendo a las comunidades que en ese momento israelitas, judías, de la tribu que sean, bueno, solo judíos, porque ya en ese momento ya estaban en la diáspora todos los demás, a todos los judíos que estaban fuera de Israel, es a quien les está escribiendo, aunque estén en Roma. Por eso cuando dice, les escribo carta a los romanos, pareciese que le está escribiendo al rey, ¿no? Al emperador romano. ¡No! Le está escribiendo a los creyentes, a la comunidad, a la iglesia que está en Roma. Por eso dice a griegos y a no griegos. Y claro, en esa comunidad, incluyente ya ahora de todo el pueblo de Dios, hay quien es y quien no es judío, ¿no? Fíjate lo que dice el 13. Porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no se estipuló por una ley, sino por medio de la justicia de Adonai, que obtuvo, ¿cómo? Por el creer, por una emuná o por la fe, ¿no? Correcta en él. El 14 dice, porque si el ser herederos dependiera de una ley, entonces la fe sería innecesaria y la promesa quedaría anulada. Por eso, la famosa Brit Milá, que no la vas a ver que yo no la menciono una sola vez como tal en el estudio, porque es un pacto de la circuncisión. En realidad el pacto no se hizo en la circuncisión, el pacto fue antes. La circuncisión fue una evidencia de que Abraham había entendido y comprendido de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, les pongo yo aquí, conforme a la enseñanza de Pablo y conforme a lo que leímos en los versos anteriores, la circuncisión de la carne es consecuencia de una circuncisión mucho más importante, más profunda. Todo aquel que sea circuncidado el 8º día deberá ser pasado, llegado el momento, por el proceso de circuncidar su corazón. Imagínate también todas las personas que son circuncidadas a causa de la enfermedad llamada fimosis. Claro, entonces, claro. A eso voy, ¿no? No importa si... Por eso dice, el que lo haga por Adonai. Ahora, yo no puedo circuncidar mi carne si no es por otra razón que por Adonai. No, puedo hacerla por muchas, como dice, ¿no? Pero la del corazón, esa sí tiene que ser exclusivamente para Adonai, ¿no? Deberá su corazón ser circuncidado primero y después dar evidencia de ello en su cuerpo, ¿no? Para los que son adultos. Fíjate, me estoy brincando un poco, digo, porque aunque sus padres dieron evidencia de su amor al haberlo circuncidado, ¿no? Al pequeño, y obediencia, de nada serviría si él mismo no diera evidencia. Ese pequeño circuncidado. Y yo un servidor, ¿no? A mí me circuncidaron de pequeñito, muy bebecito, pero durante mi vida fui... ¿Qué te digo? Me comportaba como un incircunciso durante mucho tiempo de mi vida, porque no había sido circuncidado mi corazón. Hasta que el Señor llegó y ejecutó la operación, que quitara lo que había en mi corazón que no servía, hasta ese momento, entonces yo pude empezar a mirar y observar conforme a la voluntad de Adonai, y entonces obedecer su Torá, obedecer sus mandamientos, ¿no? Ir en pos de lo que nuestro Yehoshua HaMashiach dijo e hizo. Cuán importante, les pongo yo aquí, debe ser esta última, que en realidad ese es el verdadero distintivo que diferencia al pueblo de Adonai, que debe tenerla como distintivo todo aquel que se jacte de ser parte del pueblo de Hashem. ¿Por qué digo esto? Tú sabías que todos los ismaelitas o con los musulmanes se circuncidan. Todos.
y no tienen una emuná correcta. No creen en Mashiach. Por eso, la que es verdaderamente más importante es la del corazón. Si tú no tienes la circuncisión en tu corazón, ni se te ocurra meterte en el asunto de circuncidar tu carne. No lo hagas. Porque ya viste lo que dijo ahí, ¿no? Sobre todo aquel que tenga la circuncisión en su carne, y lo vamos a volver a leer ahorita porque lo repetí. Todo el que tenga la circuncisión en su carne será pasado por juicio si es que no tiene la circuncisión de su corazón. Porque la operación debería ser al revés, ¿no? Todo aquel que tenga la circuncisión debe de pasar por la circuncisión del corazón. No, yo no fui circuncidado de joven, pues primero pasa por la del corazón, para que después puedas entender y pasar a la de la carne, ¿no? Hechos 7, Hechos, el libro de los Hechos, 7, 8 y 9. Dice así, también le dio la alianza de la circuncisión, y así Abraham procreó a Yitzhak, y lo circuncidó al 8º día. Luego Yitzhak procreó a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas, ¿no? Es que es increíble esto. Los patriarcas, motivados por la envidia, vendieron a Yosef, a Misraim, ¿no? A Egipto, pero Elohim estaba con él. Está hablando de José en este versículo. ¿Pero por qué lo cito yo? Y es que me pareció muy propio citar esto porque dice, Abraham cumplió con la mitzvah, ¿no? Isaac cumplió con la mitzvah. Jacob cumplió con la mitzvah. Y todos sus hijos estaban circuncidados, pero vendieron a su hermano. La pregunta sería, ¿los hermanos de Yosef estaban circuncidados? No. Claro, su carne todos. Todos traían, exacto. Claro que sí, pero no dan evidencias de la circuncisión de su corazón. ¿Cuándo fueron circuncidados? Cuando Joseph les dio el perdón. No fue sino hasta llegar a Egipto que su corazón fue circuncidado, porque entonces tuvieron que mirar la obra de Dios en sus vidas, la obra de Hashem en sus vidas, para decir, wow, y ¿sabes? El amor, el perdón, la misericordia, toda la gracia que José tenía en su corazón, que el Señor le había dado, es lo que es el cuchillo que quita el prepucio del corazón de sus hermanos, haciéndolos ahora sí una nación. Y para los que les quedó duda y para los que estuvieron sin entender, pasaron casi 400 años en Egipto. Algunos de ellos muy buenos con José, pero otros muy terribles, ¿no? Y después de eso fue circuncidado el corazón de muchos más en el desierto durante 40 años, ¿no? Entonces, entendiendo esto, este versículo que vimos antes toma mucho más sentido. Jeremías 9, del 25 al 26. Y lo voy a repetir. He aquí, vienen días, declara Adonai, en que castigaré a todo el que esté circuncidado, solo en la carne. ¿Ves? A Egipto, a Judá, a los hijos de Amón, a Moab y a todos los que se rapan las sienes de los que habitan en el desierto. Porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de su corazón. ¿Ves cómo tiene más sentido leer este versículo después de eso? ¿No? Nena, ciérrate la ventana, por favor. Mucho más sentido, ¿no? Pero bueno. Fíjate. Y quisiera hacer esta pequeña anotación, nada más de lo de raparse, porque puede resultar raro eso de raparse. Yo tengo el cabello muy cortito de aquí, ¿no? Pero eso no significa que yo esté en contra o incumpliendo la mitzvah. ¿Qué hacían estos sacerdotes de los cultos que estaban, de los cuales se refiere aquí? Si ustedes vieron la serie, ¿no? De Moisés, pues más claro para eso. Pero se acuerdan de Balac, ¿no? O Balaam, ¿no? ¿De Balaam o de Balac? No. Siempre se me va quién es, ¿no? Bueno, el mago ¿cómo estaba él? Rapado de aquí y tenían cabello aquí. Esa era la forma en la que los sacerdotes de acera ¿cómo se llama? Se ponían. Rapaban todas, o sea, con rastrillo, hasta que no haya nada, ¿no? Y de Baal, claro, pues los que de acera eran de Baal, era lo mismo, ¿no? Los de Baal y de acera eran lo mismo. Entonces se quitaban todo esto, ¿no? Y dejaban esto descubierto, totalmente descubierto.
algo que a mí me brincó durante mucho tiempo cuando yo me enteré de esto y supe de esto, es que todos los sacerdotes católicos de las órdenes como los jesuitas, los capuchinos y todos estos, ¿no? Se rapan aquí, yendo en contra de la mitzvah. Pero se rapan a rastrillo, o sea, se quitan todo. Porque esto es tener el cabello corto, ¿no? Pero está mi pelo ahí, está la evidencia del cabello. Pero cuando yo me rapo y me quito todo, por esos cortecitos reggaetoneros a mí no me van, ¿no? Es la verdad no me van, ¿no? Porque son de quitar rastrillito así de todo y estás en contra de una mitzvah, ¿no? Bueno, ya, vamos a volver. Volviendo con Pablo, él se expresa de su pasado, ¿no? Galardones e incluso de la misma circuncisión de su carne como si fuera nada, ¿no? Fíjate lo que dice Filipenses 3, 4 al 7. Y esto lo hace y lo pone como si fuera nada junto a la circuncisión del corazón, ¿no? Fíjate lo que dice. Aunque yo tengo de qué confiar también en la carne, si alguno cree de qué confiar en la carne, yo más, dice, circuncidado al 8º día, ¿no? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, o sea, de los buenos, ¿no? En cuanto a la Torá, fariseo, no sé si lo sepan, pero los fariseos se sabían de memoria y una de las características era que aprendían el Pentateuco de memoria. El Pentateuco de memoria, ¿no? En cuanto al celo perseguidor de la comunidad, en cuanto a la justicia de la Torá, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado perdidas a causa de Mashiach. Claro, basura, cuando todo lo que yo era y lo que tenía, si no pongo a Mashiach por delante. Y sabes, lo que nosotros debemos en comprender es que quien viene y circuncida nuestro corazón es Mashiach. Por eso él dice, si la circuncisión de mi carne es importante, ya no lo es más. Porque es más importante la circuncisión de mi corazón. ¿Cuándo fue circuncidado el corazón de Pablo? Cuando vino Mashiach y se presentó con él y lo derribó en el suelo y le dijo, ¿por qué me persigues? Porque él ya tenía la circuncisión. Él tiene, claro, pues de cepa, o sea, judío de judío. Bueno, no judío, porque él era de la tribu de Benjamín, ¿no? Pero israelita de los de linaje. ¿Me entiendes? Entonces, les pongo yo aquí, esta mitzvah o este mandamiento es tal vez la oportunidad más importante para mostrar obediencia. ¿Cuál? La de la circuncisión de la carne. Pero se necesita mucha más obediencia para circuncidar nuestro corazón. Claro. Porque la circuncisión de la carne es una sola vez. Pero las evidencias, y ahí está la evidencia, ¿no? Pero las evidencias de la circuncisión de nuestro corazón tienen que ser en cada momento de nuestra vida. Ya no somos los mismos. La basura ya no está ahí. El odio ya no está ahí. ¿No? La maledicencia ya no está ahí. La mentira, la arrogancia, la jactancia ya no está ahí. Fue retirada por Dios. Por eso es mucho más importante el estar circuncidado en nuestro corazón que en la carne. Ahora, la circuncisión de la carne, claro que aprovecha, ¿no? Porque sería obediencia. O sea, es que mira, es tan sencillo. Si tienes circuncidado tu corazón, buscarás circuncidar tu carne. Porque estarás obedeciendo la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Ya que para circuncidar nuestro corazón, les pongo yo aquí, habrá que haber muerto a la carne y entregado el control de nuestra vida y voluntad, ¿a quién? A nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. ¿No? Sencillo. Aunque parezca que no lo es. Sencillo. La circuncisión del corazón siempre ha sido la verdadera mitzvah de Hashem. Escucha esto. La circuncisión del corazón es la que ha sido la verdadera mitzvah de Hashem. Sin ella no serviría nada de lo demás. Para su pueblo, la circuncisión física, les pongo yo aquí, la circuncisión del corazón siempre ha sido la verdadera mitzvah de Hashem para su pueblo, no la circuncisión física, aunque también está ahí. No fue un cambio de la circuncisión física a la espiritual, porque eso es lo que dicen las iglesias del día de hoy y las corrientes ideológicas de hoy. No, fue un cambio. Él cambió la circuncisión física por la espiritual, ¿no? Ya no hay que hacer la anterior porque ya cambió. El pacto nuevo y el viejo pacto. No. El énfasis aquí es, escucha esto,
Obediencia a la ley de Adonai, a las demandas éticas, las ordenanzas legales de la vida cristiana, reveladas ¿en dónde? En su Torah. Eso es el énfasis de esto. Voy a dar evidencia de que he creído y de que he entendido a través de lo que soy, cómo me comporto. Y después de eso vendrá automáticamente lo demás. No hay una dualidad. No hay una dualidad esquizofrénica, les pongo yo aquí, ¿no? La circuncisión física era la marca del pacto, un recuerdo corporal de las demandas para los que guardamos el pacto de Hashem. Así es, un pacto con Hashem. Claro, ¿no? también, por ejemplo, cuando dice del viejo pacto y nuevo pacto, no es que haya dos pactos. No. Es el mismo pacto, pero con un entendimiento renovado. Exactamente. Con un entendimiento, ahora sí, ya una vez venido Mashiach, pues más a fondo, más pleno. Exactamente. Ahora, ¿por qué es importante? Porque refleja el carácter de Adonai y lo que demanda de nosotros. O sea, el que yo haga la circuncisión en mi carne demostrará que tengo el carácter de Adonai, la mente de Cristo, para obedecer sus mandamientos. ¿No? Siempre recalcando que no vale nada. Claro, pero siempre y cuando haya sucedido previa la circuncisión de nuestro corazón, ¿no? La obediencia a su ley, la obediencia a sus mandamientos, ¿no? Y la consecuencia de ello es la circuncisión física. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? No, una pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta de que he sido circuncidado en mi corazón? Claro. Porque muchos tendrán esa pregunta, ¿no? ¿Cómo yo sé que estoy circuncidado por dentro? Fíjate, esto es algo muy, muy importante que vamos a contestar ahorita al final, ¿ok? Fíjate, y esa es la pregunta realmente que hay que hacerse. Esa es la pregunta medular de esto. ¿Cómo puedo saber que estoy circuncidado de mi corazón? Ahorita vamos a ver. Romanos 2, del 25 al 28. Porque si cumples la ley de la Torah, de la circuncisión, Romanos 2, 25 al 28. Porque si cumples la ley, la Torah, de la circuncisión es provechosa. Pero si cometes transgresión contra la ley, tu circuncisión se vuelve incircuncisión. ¿Ok? Pero si el incircunciso guarda el mandamiento de la ley, no habrá de considerarse su incircuncisión como circuncisión. Por eso decía Pedro, es medio raro nuestro hermano Pablo hablando, ¿no? Por ese tipo de comentarios. Palabras rebuscadas. Así pues, el incircunciso que por su instinto cumple la ley, te juzgará a ti, que teniendo la escritura y estás circuncidado, transgredes la ley, ¿no? Hablando de la circuncisión física, de nada sirve si tú te comportas como si no la tuvieses. Es más, puede poner en evidencia mucho más a alguien que no tiene la circuncisión de su carne, pero sí la de su corazón, a alguien que está circuncidado en su carne, pero que su corazón está lejos de Dios, ¿no? Porque no es Israel el que lo es en el externo, ni en circuncisión la que es visible en la carne, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Somos Israel, no porque pertenecemos al pueblo de Israel, a los israelíes, ¿no? Sí, por sangre o por lo que sea. Somos Israel porque somos pueblo de Dios. Ya vamos a acabar, ya casi terminamos. Pablo no está llamándonos a olvidar la ley para cambiarla por una ética humanista, en que cada quien hace lo que le parece bien. En la práctica, tal actitud nos deja con una ética de conveniencia y orgullo. Escucha bien lo que estoy diciendo. Un relativismo que apenas refleja al Dios, ¿no? Que es el mismo ayer, hoy y siempre. Si nosotros hacemos eso de querer pasar como por la pura circuncisión de nuestra carne, pero no hacemos conforme a la voluntad de Dios en nuestro corazón, lo único que queda esto es orgullo, conveniencia. Una terrible expectación de juicio, dice por ahí. Santiago repite lo mismo en su llamado de ser sacerdotes de la palabra y no solo oidores. Jacobo, ¿no? El apóstol, mal llamado Santiago. Santiago o Jacobo 1, del 22 al 25. Pero sean de los que ponen por obra la palabra y no solo oidores. No se engañen a sí mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra y no de los que la ponen por obra, el tal es como el que ve su rostro en un espejo. Porque al verse a sí mismo y después irse, olvida cómo era. Pero todo aquel que mira según la ley perfecta de la libertad y persiste en ella, no es un oidor olvidadizo, sino uno que en verdad la pone por obra, y éste será dichoso en hacerlo, ¿no? En que lo haga.
Entonces, nosotros tenemos que escuchar y actuar. No podemos quedarnos solamente en el hecho de, bueno, yo ya fui circuncidado en mi corazón, ya tengo yo la certeza de que la palabra de Adonai es verdad, es evidencia pura del amor que tiene por nosotros, pero algunas de estos mandamientos no los voy a hacer, ¿no? No podría ser, no podría ser. Les pongo yo, además, pues conforme a la perfecta y sin sombra de variación, la voluntad de Hashem, ¿no? Actuemos anhelando cumplir la ley de Dios a través de la circuncisión física, sí, pero dando evidencia que el prepucio de nuestro corazón ya fue quitado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Entonces, vamos a contestar la pregunta. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de que mi corazón ha sido circuncidado? Esa evidencia es la que venimos repitiendo todo el tiempo y que ya es como una cantaleta para nosotros, para cada una de nuestras enseñanzas. Es la obediencia a su Torah. La obediencia a su Torah y la obediencia sin cuestionamiento, la que dará evidencia, ¿no? La obediencia es la que dará evidencia, fíjate el juego de palabras, ¿no? De que hemos sido circuncidados. ¿Quién es quien circuncidó nuestro corazón? El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios. La santidad de Dios que vino a nosotros, habitó en nuestro corazón y limpió y quitó toda la porquería que había en él, toda la maledicencia. Y entonces podemos nosotros decir, ahora sí, estoy apto y capaz y capacitado para cumplir la mitzvah de ir y circuncidar mi carne. Amén. Y por ejemplo, para último, ¿no? Eso también va ligado a la pregunta de los 1,000 millones. ¿Cómo sé si soy salvo? Ah, es lo mismito. Es lo mismo. Si tú no estás circuncidado en tu corazón, no eres salvo. No te engañes, ¿no? No te lo digo porque dicen, pero es que yo soy salvo. Uf. Oye, pero Bueno, tu vida realmente no me lo reveló, pero es que yo acepté a Jesús en mi corazón, ¿no? con esa Dice mística, las palabras mágicas. las palabras, con esa oración mística, ¿no? Que se hacen. Pero cuando tú le haces la pregunta, ¿cuál es la evidencia de tu salvación? Que Jesús murió por mí. No. No. Eso lo sabemos porque eso fue universal. Esa es la evidencia de que Dios murió por Esa es la nosotros. evidencia. Pero la evidencia de que tú entendiste ello y hoy vives conforme a la voluntad de Él, ¿cuál es? De que tú eres salvo. O sea, en lo personal. Claro. En lo personal. No hay más respuesta para eso que la circuncisión del corazón. Exactamente. Y no hay más respuesta a la evidencia de la circuncisión del corazón que la obediencia a su Torah. Todo aquel que diga que no se debe cumplir la Torah al día de hoy porque es algo obsoleto, que el Señor quitó y cambió, lo que está haciendo muestra es de que su corazón no ha sido circuncidado. Que el Ruach HaKodesh, que el Espíritu de Dios, que la santidad divina de Dios no habita en él y por ende no puede ser compatible con lo que Dios está mandando y ordenando. Que no se quiere sujetar ni tampoco puede. Y eso se llama rebeldía, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a parar aquí, vamos a dejar esto. Creo que fue muy bueno, ¿no? Es bueno entender esto, es bueno comprender que para poder haber circuncidado tu carne, ya como adultos, lo primero que debemos hacer es circuncidar nuestro corazón. Y una vez circuncidado, actuar conforme a la coherencia de lo que el Ruach HaKodesh nos indica, que es la obediencia a su Torah. Pues Shabbat Shalom a todos. Ajá. Por si nos tienen preguntas los que nos están viendo, Claro. que nos escriban. Claro, escríbanos y ya pues seguiremos ampliando algo si es que no quedó claro, ¿no? Pues Shabbat Shalom a todos, les mandamos un abrazo a todos, a mi madre que está ahí, que siempre está ahí puesta, y pues Baruch Hashem por cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.